Terry Tarpi, el nuevo Fabián Coser. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de Terry Tarpi, el jugador de Le Mans que le estamos pudiendo ver en el Eurobasket con la selección francesa y que, digamos, pudiera ser el jugador dentro del roster de Vincent Collet más desconocido, ¿no? Jugador que pertenece a la Liga Francesa, la Pro A, jugador, como digo, de Le Mans, que a sus 28 años pues ha logrado estar entre los 12 seleccionados por Vincent Collet. ¿Y por qué etiqueto este vídeo como el nuevo Fabián Coser? Porque tiene muchas características, incluso hay algunas de ellas físicas similares a las de Fabián Coser. Es un jugador que es verdad que a día de hoy no es archiconocido a nivel europeo, no es un jugador que esté en un equipo top jugando Euroliga, como decimos está jugando en Le Mans. Sus estadísticas no son absolutamente descomunales, aunque son buenas, pero sobre todo me parece que es un jugador tremendamente completo que aporta en diversos apartados estadísticos de manera notoria. Es un jugador que puede repartir asistencias, tirar por fuera, sin ser un tirador, un jugador que te puede meter puntos en un momento dado y rebotea de manera excelsa. Con su 1,96 está prácticamente en los 6 rebotes por partido. Es un jugador tremendamente intenso y sobre todo es un auténtico perro de presa. A nivel defensivo es un jugador que siempre te da un plus y en la selección francesa Vincent Collet lo ha convocado precisamente para ese cometido, para ser el gran defensor de la estrella exterior rival, como demostró por ejemplo en el partido frente a Bosnia-Herzegovina frente a Sanan Musa, en ese duelo donde el bueno de Tarpi, que creo que hizo una muy buena defensa por momentos y bueno, pues Sanan Musa al final tiene un talento descomunal, pero desde luego le complicó y mucho la vida. Y para mí es el nuevo Fabián porque está en una buena edad y porque a nivel de características, como digo, físicas y de juego se parece mucho. Es un penetrador agresivo, con un buen acondicionamiento y manejo de balón, un buen nivel técnico, y es un jugador con una grandísima explosividad. Me recuerda al Fabián de antes de llegar incluso a España y al Fabián de Baskonia, por ejemplo, que tenía más velocidad que actualmente, aunque en la actualidad es un jugador que elige mejor sus acciones, también por el paso de los años que te hace saber manejar los contextos y los distintos escenarios de manera más positiva, ¿no? Pero creo que es un jugador que el Real Madrid obviamente debería seguir en el momento que, por ejemplo, Fabián decide no continuar, tiene un año de contrato. Creo que es un escolta que debería seguir el Real Madrid y dentro de los cambios que se puedan dar es un jugador que tienes que tener muy en cuenta. No es un jugador que vaya a cobrar mucho en Le Mans, y es un jugador que al final te puede dar una serie de pluses en forma de piernas, en forma de transiciones, de equipos agresivos, y un Real Madrid que hace mucho mismatch y muchos ajustes. Creo que es un jugador que vendría fenomenal al Real Madrid de básquet, o sea que vamos a ver de manera bastante focalizada a ver qué es lo que hace Terry Tarpi en su próxima temporada en Le Mans. No sé si va a fichar por otro equipo que le vaya a echar el guante, algún equipo importante en Euroliga, porque me parece un jugador que tiene nivel Euroliga y que puede dar unas grandes prestaciones a los equipos top dentro del viejo continente. De momento, en Francia destacando y haciendo muy buenas cosas, también con la selección francesa, y veremos si tiene ese salto para demostrar ser, pues eso, un poquito a lo mejor el legado de Fabián Coser, tener ese punto de saber hacer muchas cosas, hacerlas muy bien, sin ser un sobresaliente en nada o en prácticamente nada, pero poder aportar en ataque y en defensa, ¿no? O sea, creo que es un jugador, pues eso, que toca muchísimos vértices de los parámetros estadísticos y que vendría muy bien en el Real Madrid de cara al medio-largo plazo. Para esta temporada no, porque lo tenemos bastante completo todo y obviamente sería más importante quizás un base, si se buscara algo diferente a lo actual. Pero, como digo, creo que es un jugador que hay que marcarle un focus, un seguimiento, y en el scouting estaremos trabajando para ver qué hace Tarpi de cara a la próxima campaña. Me gustaría que dejéis vuestro comentario al respecto de Terry Tarpi, qué os parece a nivel baloncestístico, qué os parece el nivel de este jugador, si os parece interesante para el futuro Real Madrid, lo que sea, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.